Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos un domingo más para glorificar su santo nombre. Ya estamos en diciembre, ¿verdad? Ya se nos fue el año muy rápido, pero le damos las gracias a Dios porque Dios nos ha sostenido todo el año, ¿verdad? Y seguimos dándosela, no solamente el día de acción de gracias, sino le damos las gracias todos los días de nuestra vida porque Él es bueno y su misericordia es grande, ¿va? Hoy tenemos un tema muy importante. La predicación se llama El suficiente pastor y ministro del nuevo pacto. Es un tema muy importante que lo vamos a ver, ¿va? Y ese tema es muy importante porque siempre nos dan gato por liebre, ¿va? En muchos lados. Y vamos a hablar más adelante de esto, ¿va? Le damos la bienvenida a todos los que están en las redes sociales, en YouTube. Ya tenemos muchos suscriptores. Le damos la gloria a Dios. Y dele like, comparta esta palabra de gloria, dele a los algoritmos para que esta se extienda en otros lugares a sus amigos y a familiares, ¿verdad? También hacemos la acotación que nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada, porque es la copia más exacta para las personas de habla hispana. Y si usted ve algo en su pantalla en azul es porque quizás en su Reina Valera 1960 o nueva versión internacional cambie, pero nosotros usamos la 1602, ¿verdad? Entonces ese es un tema muy importante, la suficiencia del pastor y el ministro del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque siempre no sabemos realmente si las personas son de Dios o las personas que están predicando son de Dios. ¿Cómo podemos saber si alguien es de Dios? Comparándolo con la palabra de Dios. Es muy fácil, ¿verdad? Pero mucha gente no se da la tarea de compararlo. Haz de cuenta que yo voy a un pueblito, a un municipio y me dicen, este año no vamos a elegir presidente municipal, vamos a elegir a un rey. ¿Y usted? ¿Cómo que un rey? No, pues nunca hemos tenido rey. Así están las cosas en la teología, en las cosas espirituales, porque hay personas que dicen, no, aquí tenemos al sacerdote cuando los sacerdotes ya no existen. Aquí tenemos al apóstol cuando los apóstoles no existen. Aquí tenemos al profeta cuando ya no hay profetas, dice la Biblia. Entonces nos quieren dar, gato por liebre, o nos quieren dar, como dicen muchos, allá donde yo nací, dice, atole con el dedo. Así nos quieren ver la cara, en pocas palabras. Pero ¿cómo sabemos si es un ministro, un pastor suficiente del nuevo pacto? La Biblia nos enseña cómo nosotros podemos discernirlo, cómo nosotros podemos saber, ¿verdad? Al rato van a decir que ya no vamos a elegir presidente, vamos a elegir un faraón o un César, imagínense. Entonces usted va a decir, pues, ¿cómo? Si nunca hemos hecho eso, ¿ah? Pero así están las cosas. Si en la política, ponga mucha atención, hay trampa y hay cosas chuecas, en las cosas religiosas, dices, quítate que ahí te voy, porque hay más, ¿verdad? Entonces seguimos adelante y nuestro versículo principal es en 2 Corintios 3:6, ya lo leímos esta mañana, ¿verdad? Dice, en el cual también, ¿verdad? En algunas Biblias quitaron también, por eso está con mayúsculas. Nos ha hecho ministros suficientes, ¿verdad? En algunas Biblias pusieron competentes, no hay ninguna competencia de pastores o de ministros, no, suficientes. Un ministro llamado por Dios, Él es suficiente. Pero si es autollamado o alguien lo puso ahí, no es suficiente, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, algunas Biblias pusieron del Nuevo Pacto. No de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Tenemos que poner mucha atención a este versículo porque muchas veces las personas lo toman aislado, ¿verdad? Yo cuando estudié mi segundo seminario, ¿verdad? Un hermano de Nashville se enojó conmigo porque yo sabía mucho de la palabra de Dios y me dijo, la letra mata. A eso no se refiere la Biblia, que tú sepas la palabra de Dios no quiere decir que te mate, al contrario, entre más palabra tengas tú, más vives, ¿verdad? ¿A qué se refiere ese versículo? Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? El ministro, el pastor del nuevo pacto predica la sana doctrina, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Eso predica, no predica chile, mole y pozole, no predica, sí puede predicar del Antiguo Testamento, sí puede predicar de las historias de la Biblia, pero siempre lo tiene que relacionar con la iglesia, siempre lo tiene que llevar a Cristo. Todas las predicaciones tienen que ser cristocéntricas, ¿verdad? Predica de la iglesia, predica de la gracia y de la fe, que somos salvos por fe y gracia y no por obras para que nadie se gloree. Lo predica, lo establece, lo enseña. También predica a la mayor parte a los gentiles, porque
la mayor parte de nuestra congregación es gentil y la mayor parte de la humanidad es gentil, ¿va? No tenemos ningún judío aquí, va, levante la mano si hay un judío, no tenemos ningún judío. Y hace las actividades para la iglesia, no anda haciendo otras cosas, ¿verdad? Porque hoy en día, como nos ven el pelo, muchas iglesias hacen cosas que no deben de hacer. Se les llama judaizar. ¿Qué es judaizar? Tratan de hacer cosas que no son para la iglesia. Por ejemplo, hay miles de iglesias que se están haciendo mesiánicas y usted no lo sabe. Esas iglesias te hacen judaizar. Y muchas iglesias evangélicas cristianas también te hacen judaizar. Es lo mismo, ¿va? Te hacen danzar, te hacen dar primicias, te hacen dar diezmos. Y todo eso no es para la iglesia, no es para la iglesia. Es en un tiempo pasado. Es una sombra de lo que iba a venir. Te hacen que tú hagas las fiestas solemnes. ¿Ah? Así un pastor me dijo, dice, no, ustedes no hacen las fiestas solemnes. Le digo, pues vamos a hacer la ley del jubileo, a los 50 años usted regala su iglesia, ¿qué le parece? Ya se quedó callado, ¿ah? Porque nada más agarran lo bueno, ¿ah? Que las primicias y que den y que aquello, que el otro, que dancen, que la Biblia, la iglesia no indica que nosotros tenemos que danzar. En el Nuevo Testamento no habla que Pablo danzaba. Y que agarró a Timoteo y jugó la víbora de la mar tampoco, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado con las personas que judaicean, porque no somos judíos. Y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? Dice que maldito el que se dice ser judío y no lo es. Yo no quiero ser maldito, entonces yo no judaiceo, yo soy iglesia. Es mejor ser iglesia que judío. Tampoco somos el pueblo de Dios, nosotros somos la iglesia. Porque mucha gente dice que es el pueblo espiritual de Dios. Eso lo inventaron los católicos. Se llama teología de reemplazo. Los católicos inventaron eso, que ya Dios había terminado con Israel y la iglesia gloriosa, universal, católica, era la que tenía sus chicharrones truenan. Y eso es mentira, ¿verdad? Porque Romanos capítulo 11 nos dice el apóstol Pablo que Dios no ha terminado con Israel. Va a lidiar con él en la tribulación y siempre será el pueblo de él. Nosotros no somos el pueblo, ¿va? Hasta hay canciones, somos el pueblo de Dios. No, nosotros no somos el pueblo. Serán ellos, porque si yo digo que soy pueblo, estoy judaizando. Yo soy iglesia. No hay nada más preciado en el mundo que ser iglesia, porque Cristo compró la iglesia con su propia vida, con su propia sangre. No hay nada más precioso que ser iglesia. No hay nada más alto que ser iglesia. ¿Sabía usted eso? Entonces, no tenemos por qué andarnos cambiando el nombre. Entonces, dice el versículo principal, lo vamos a analizar, ¿verdad? El versículo principal dice, 2 Corintios 3:6, dice, el cual también nos ha hecho. No dice, nos hizo a sí mismo, como en algunas Biblias dice. No, nos ha hecho, ya estamos hechos. No tenemos que hacernos, ya nos ha hecho. ¿A quién? A todos aquellos que han sido llamados, ¿va? Unos a predicar, otros a diáconos, otros a evangelizar, otros a ser misioneros, pero ya nos ha hecho, el cual también nos ha hecho. Eso es una joya de la Escritura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos que tener duda, no tenemos que tener miedo a que Dios nos llame. Y todos somos llamados, vamos a ver, en la iglesia todos somos llamados a reconciliar a otros mediante la cruz, ¿verdad? Dice Romanos 8:28, una joya de la Escritura, dice, sabemos que todas las cosas obran juntamente, algunas Biblias pusieron les ayuda juntamente, no, obran, porque estamos obrando juntamente para bien a los que a Dios aman, ¿verdad? Ustedes aman a Dios, entonces todas las cosas pasan para bien. Es así de sencillo. A los que según su propósito son llamados, ¿va? Hay diferentes propósitos. Dios llama, pero llama a toda la iglesia, no llama a unos cuantos, llama a toda la iglesia. Todos somos llamados a reconciliar a otros a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? Entonces todo lo que me pasa, pasa para bien. A veces no lo entendemos, ¿verdad? ¿Por qué se me ponchó la llanta? ¿Por qué el perro me mordió? Pues a lo mejor Dios quería que no te mordiera un oso. No sabemos, pero todas las cosas obran para bien, pero no para todo mundo, para aquellos que aman al Señor. No para todo mundo las cosas obran para bien. A uno les va re mal, pero se lo han buscado, ¿verdad? Porque el que mal busca, mal encuentra,
¿va? Muchas veces un amigo mío me dijo, no, dice, es que la policía nos agarró, dice, y íbamos 3 personas y nos detuvo y arrestaron a que iban manejando y no tenemos licencia. Y le digo, ok, le digo, ¿qué estaban haciendo? Dice, no, que veníamos de la casa de un amigo. ¿A qué hora? Dice, a la 1 de la mañana. Digo, pues el policía sabe que a la 1 de la mañana no vas a la iglesia. Digo, ¿cómo no te va a detener? Si eres sospechoso, ¿va? Andes en la carretera solo y ahí luego no vienes solo, vienes con, a lo mejor vienes de un trabajo, pero si vienes con varias personas, el policía no es tonto, sabe que algo está mal. Entonces, el que busca, encuentra, ¿va? El que busca el mal encuentra. Dice Romanos 8:29, porque los que antes conoció, Dios nos ha conocido desde antes de la fundación del mundo. Dice el profeta Isaías, desde dentro de nuestro vientre ya sabía cómo nos íbamos a llamar y todo. Dice, nos conoció, que también nos predestinó para que hechos conforme, hechos a la imagen de su Hijo. Un día vamos a ser a imagen de Jesucristo. Un día vamos a tener un cuerpo glorioso como Jesucristo. Un día vamos a regresar a la total imagen de Dios. Ya somos parte, pero no somos, ¿verdad? Porque todavía somos un estuche de monerías. Pero vamos a regresar a ese estado, ¿ah? Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice el 30, y a los que predestinó, ¿verdad? A los que Dios sabía que ellos iban a aceptar, a creer el evangelio con todo su corazón, porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Porque hay muchas doctrinas falsas como los calvinistas que dicen, si tú no estás predestinado, Dios no te va, no, Jesús no murió por todos, no. La Biblia dice que Jesús murió por todos, pero la infinita sabiduría de Dios, Él sabe quién va a responder al llamado, quién no. Entonces a los que predestinó, esos también llamó, y a los que llamó también justificó, ¿verdad? Ya no nos podemos ir al infierno, ya no hay nada que pueda hacer el enemigo, mi compadre, mi comadre, para que yo me vaya al infierno, nada puede hacer porque ya Dios me salvó, Él pagó por mí, Él pagó el precio, ya nada pueden hacer. Incluso si el cristiano se porta mal, de todas maneras se va al cielo. Bueno, claro, la Biblia establece que si tú eres un hijo realmente de Dios, en Hebreos capítulo 11, versículo 6 en adelante, nos dice que Dios te va a disciplinar. Te va a disciplinar. Pero si tú te portas mal y andas como la fresca lechuga, posiblemente ni seas hijo de Dios. Pero si te va mal es por algo, porque Dios está jalando ahí, va, las orejas, las patillas, etcétera, etcétera, y dice que te azota físicamente si no entiendes, ¿verdad? Dios te corrige de 3 formas, si tú eres un verdadero hijo. Primero te habla, ¿cómo? A través de la Biblia. Como todo padre le habla a su hijo. Segundo, ¿cómo te disciplina Dios? Te da, como dice el hermano Ángel, te da fuete. Te da con el cinturón, ¿verdad? Nosotros decimos en México. Y tercero, si tú no entiendes, te lleva al cielo. No te necesita aquí. Pero no pierdes tu salvación, porque Él ya te compró, ya te justificó y un día te va a glorificar. Entonces es muy importante aprender eso, ¿va? Dice el contexto general, 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará, ¿va? Porque dice en Números 22 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que Él se arrepienta. Lo que Dios dice se hace. Y si Él nos llamó, te llamó, ¿va? No, Él no se equivoca en un llamado, no se equivoca en hacer eso, ¿va? Si tú vienes a la iglesia porque Dios ha puesto ese querer como el hacer en tu corazón, porque Dios tiene el absoluto control de todo, aunque muchas personas no lo crean así. Entonces, el llamado de Dios no es que tú estés acostado y todavía no me llama. No, Él llama a través de su palabra, Él llama a través de su evangelio, Él llama a través de las personas que predican su palabra para que nosotros escuchemos ese llamado y respondamos creyendo para que Él haga el resto, para que Él nos selle con el Espíritu Santo y empiece una transformación divina en cada uno de nosotros, ¿verdad? Ese es el verdadero llamado de Dios. No el que dicen en las iglesias falsas donde te quieren dar atole con el dedo, pasen al frente para hacer el llamado. Eso no existe. Eso, ¿dónde lo leyeron en la Biblia? No. Tú si crees lo que hizo Jesús en la cruz,
Si crees, ya escuchando el evangelio es el mensaje para llamar a las personas. Y dice, los 4 ministerios, Efesios 4:11. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, punto y coma, a otros evangelistas, punto y coma, y a otros pastores y maestros, Imagínense esta cita que es tan sencilla, tan simple de leer en el español o en el inglés o en el griego, que tiene punto y coma, punto y coma, punto y coma, se está refiriendo a 4 ministerios. Pero si usted ve y busca en internet los 5 ministerios, te salen todos y el maestro lo ponen como un ministerio cuando no lo es. ¿Por qué? Porque no estudian la palabra de Dios, Porque Dios llamó primeramente a los apóstoles, y otros eran profetas. ¿Por qué? Porque tenía que haber la ley de los profetas. Y los evangelistas y pastores y el maestro es la misma posición, el pastor y maestro es la misma posición. Ahí no hay 2 posiciones ministeriales, ¿verdad? Entonces, únicamente en la iglesia de hoy, la iglesia del ministro del nuevo pacto, existen los evangelistas y el pastor y maestro. No existen otros, no existe el apóstol, no existe el profeta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incluso Jesús dijo que su primo Juan el Bautista era el último de los profetas. Y si hubiera profetas, seguirían escribiendo en este libro. Este libro ya está cerrado. Entonces tenemos una enseñanza en YouTube que se llama la enseñanza de los 4 ministerios. No son 5, son 4, porque muchos la enseñan mal. Entonces, el orden de Dios es así. El apóstol Pablo escribe al revés, ¿verdad? Escribe el que es menor al mayor, porque los judíos escriben así, del menor al mayor. Incluso cuando ellos escriben, no escriben de izquierda a derecha como nosotros, escriben de derecha a izquierda, al revés. Entonces, el apóstol Pablo pone como la mayor jerarquía al pastor y rabino, o pastor y doctor, o pastor y maestro, que es el mismo. Ese es el más alto en la iglesia de hoy. El evangelista sigue, que es toda la iglesia está llamada a evangelizar. ¿Cómo vamos a evangelizar a otros? Predicándoles el evangelio. No tienes que saber 18,000 citas, ni 10 citas, solamente tienes que saber que la paga del pecado es la muerte y que Jesús vino a pagar esa muerte en la cruz y que Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. Es todo lo que tiene que saber un evangelista. Profetas Juan el Bautista fue el último. Y apóstoles, Pablo de Tarso fue el último apóstol, lo establece la Biblia. Entonces ya no hay profetas ni hay apóstoles. Entonces, ¿por qué en muchas iglesias falsas hay profetas y hay apóstoles? Porque les dan gato por liebre, porque no leen las Sagradas Escrituras. Seguimos adelante. La joya de la Escritura, Efesios 2:20, el contexto inmediato de Efesios 4, ¿verdad? Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La iglesia está fundada sobre ese fundamento, sobre los apóstoles y profetas. Los apóstoles, Jesús los eligió, y los profetas nos dio la ley que Él iba a venir y a morir en la cruz, ¿verdad? Jesucristo siendo la principal piedra de ángulo, No puede haber otra piedra de ángulo, Pero ¿qué nos dice 1 Corintios 3:11? Dice, porque nadie puede poner otro fundamento. Y si nadie puede poner otro fundamento, ¿por qué ponen apóstoles y profetas? Nadie, dice la Biblia, nadie puede poner otro fundamento. Entonces no hay profetas ni apóstoles, ¿verdad? ¿Sabía que los apóstoles nacieron en 1999 en California y que un tipo dijo que se le apareció un ángel y que él iba a empezar a dar membresías de apóstol en la historia? ¿Sabía eso? Que la gente mandaba $200 y él te mandaba tu certificado que eras apóstol. De ahí empezó todo, esa barbaridad. Antes de 1999 nadie se atrevía a decir esa burrada que era apóstol. Y profetas también, siempre los ha habido, de que los mormones, los testigos de Jehová, que tuvieron sus profetas, y ya ves, todos resultaron ser en sectas. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, nuestro Señor Jesucristo. Porque ya la Biblia está cerrada, la Biblia ya es un canon, ya la Biblia no se le puede quitar ni añadir. No puedes profetizar más de lo que está aquí.
porque ya está cerrado, ¿va? Ya Dios puso todo lo que quería que nosotros supiésemos, no quita ni agrega nada. Hay don de profecía. ¿Cuál es el don de profecía? Que, por ejemplo, alguien te diga algo que ya está escrito y que te va a suceder, pero no hay que nuevas profecías, ¿va? Una vez estamos en una iglesia y el pastor dice, vamos a llamar a la profeta fulano de tal, y una mujer, imagínense, peor, cuando las mujeres no deben de ministrar, y decía ella, el próximo año vas a tener un hijo y gemelos. Y yo, oh, válgame Dios, le digo, yo no veo a los hijos ni a los gemelos aquí. ¿A dónde sacó esa barbaridad? Pero la gente se traga todos los cuentos porque no quiere escuchar la buena palabra de Dios. Y dice en 2 de Tesalonicenses 2:14, a lo cual os llamó por nuestro evangelio. Entonces, ¿cómo nosotros somos llamados? Por el evangelio. Esa es la única manera que nosotros podemos ser llamados, por el evangelio. Nada que escuché una voz, nada que no, por el evangelio. Cuando tú crees, te llamó, ¿va? Te llamó. Así hay un chiste que hace muchos años en mi primer seminario, un profesor contó, ¿va? Que estaban dos en una parcela sentados, ¿verdad? Y dice, ¿qué te pasó, compadre? Dice, no, pues me fue re mal, yo creo que Dios me había llamado y me fue como de feria y me resultó mal, pero ¿tú cómo sabes que te llamó? ¿Cómo sabes, compadre, que Dios te llamó? Dicen, pues un día yo estaba tirado en el huerto y vi en las nubes y las nubes hacían una S y una P, las dos nubes, y entonces yo dije, sé, pastor, y me fui, y me aventé, y no resultó, y fracasé. Y el otro compadre le dice, no, compadre, no seas menso, decía, siembra papas. Por eso, porque muchas veces las personas creen que su llamado es emocional, cuando no es emocional. Únicamente Dios nos llama a través del evangelio, no de otro lado. 1 Corintios 5:17, de manera si alguno es en Cristo, es el misterio que nosotros estamos en Cristo. Cristo está dentro de nosotros, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Es en Cristo, somos una nueva criatura. Las cosas viejas son pasadas. Las cosas viejas ya no me quitan a mí el sueño. ¿Qué me pasó esto? ¿Que de chiquito me hicieron el otro? ¿Que me fracasé mi matrimonio? Ya no me importa eso nada porque soy una nueva criatura. Ya eso no me quita el sueño. Quizás yo hable de mis problemas pasados para enseñarles a otro cómo Dios me restauró, como un testimonio para que ellos sepan que Dios puede hacerlo, pero no me va a afectar nada del pasado. Aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Lo que pasó ayer ya no me importa porque todas las cosas son hechas nuevas. Lo que me pasó la semana pasada tampoco me interesa porque todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y dice el siguiente versículo, ¿verdad? 2 Corintios 5:18, y todas las cosas son ¿de quién son? Entonces, ¿por qué la gente dice mi casa, mi perro, mi moto, mi yate, mi parcelita, mi rancho? Yo me imagino, cuando la persona dice, Jesús, te doy mi vida. Los ángeles se rascan la cabeza. ¿Cuál vida? Si ni la vida es tuya. La vida nos la dio Dios. Todo le pertenece a Él. Dice, el cual os ha reconciliado consigo mismo. Entonces, ¿quién es nuestro enemigo número uno? La gente no lo sabe y no te lo enseñan a las iglesias porque van a una iglesia donde ponen a Satanás como el enemigo público número uno. No, el diablo no es tu enemigo público número uno. Ni los demonios, ni los fantasmas. Tu peor enemigo es el mismo Dios. Porque si tú no crees lo que Él hizo en la cruz y te alineas con Él, vas a tronar como chinampina en el fuego eterno. ¿Y sabes quién te va a mandar? No el diablo, no un demonio, Él mismo te va a mandar para allá. Entonces, el peor enemigo del ser humano no es el maligno, es el mismo Dios. Y la única forma de reconciliarnos con Él es a través de la cruz. Por Jesucristo, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación a toda la iglesia. Tenemos que reconciliar a mi abuelita, mi tía, mi prima, diciéndole el evangelio. Si lo cree, ya fue salva y Dios hace el resto. Así de fácil. Pero ¿cómo? Eso es una locura. Pues la Biblia lo dice que para muchos es locura.
Pero Dios instituyó así porque Dios le plació que las personas fuesen salvas por escuchar el evangelio simplemente. Cosa que no predican nomás. Tú puedes prender la radio cristiana el día de hoy en español o la televisión cristiana el día de hoy todo el día y nadie dice el evangelio. Porque vivimos en los últimos tiempos. Nadie dice que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Que eso tú tienes que creer. Todo el mundo habla del evangelio, pero no lo dice. Canciones que hablan del evangelio no lo dicen. Ese es el evangelio que nosotros debemos de predicar. Para eso Él nos reconcilió, para llamarlo. Porque la Biblia, si usted no sabe, la Biblia dice, ay de mí si no predico el evangelio. Y mucha gente dice, ¿por qué me va como en feria? Si mi mamá desde chiquito me llevó a la iglesia. Ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí, ay de mí. Cuando usted ve en la Biblia, ay griega, eso significa chicotazo por parte de Dios. Siempre cuando usted vea, usted vea, ahí viene el chicotazo de Dios y usted no lo hace, porque Dios así se expresa en las Sagradas Escrituras. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, ¿de quién? De Dios, porque Él es nuestro peor enemigo. Pero ya nosotros cuando somos una nueva criatura, ya nos reconciliamos con Él, ya nos justificó, ya pasamos a ser parte de la familia de Él, ya no somos un enemigo. Dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo fuimos reconciliados con Dios? Por la muerte de su Hijo. Y ya reconciliados seremos salvos por su vida. No por mí, por mis acciones. Yo no voy a ser salvo porque me porté bien. Yo no voy a ser salvo porque crucé a la abuelita en la calle. Yo no voy a ser salvo porque prendí la veladora. No, yo voy a ser salvo por lo que Él hizo. Pero lo tienes que creer de todo corazón, ¿verdad? Entonces hay falsos ministros del nuevo pacto, falsos pastores del nuevo pacto. No se diga que hay apóstoles, apóstolas, profetas y profetos, quién sabe qué, ¿va? Eso es una barbaridad, ¿va? Yo no sé qué disparates la gente cree, pero el llamado de Dios para el ministro no es que te echen aceite mazola en la cabeza y que oren por ti. En muchas iglesias lo hacen así, que vamos a ungir al hermano y está ordenado. La Biblia dice que el que te ordena es Dios, no un grupo de pastores. Eso es lo que dice la Biblia. El que te ordena es Dios, no un grupo de pastores que te echan aceite mazola en la cabeza para que no estés sola y oran por ti. Ya, yo he visto cientos de pastores que le han hecho eso, que no saben ni papa de la palabra de Dios. No saben. Entonces dice el versículo principal, en el cual también nos ha hecho ministros suficientes, no competentes, suficientes. Ya el que es llamado, Dios se va a encargar de entrenarlo. Aquí no hay que, ese pastor es laico, es de pueblo, no sabe leer ni escribir, no fue a la escuela. No, Dios te va a entrenar. Si Dios te llamó, te va a entrenar. Si Dios te llamó, te va a abrir las puertas para que tú estudies o tú sepas la palabra correcta de Dios, no otra cosa. El que te llama te capacita para que tú seas un ministro suficiente. Dice 2 Corintios 2:15, ¿va? Estudia con diligencia para presentarte aprobado por Dios, no aprobado por los otros ministros que te ungieron la cabeza. Por Dios. ¿Y cómo puedes saber si estás aprobado con Dios? Que estás en lo correcto, estás hablando lo correcto, estás diciendo lo correcto, trazas bien la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces eres un obrero aprobado por Dios, ¿verdad? Todo pastor que es llamado por Dios debe estar aprobado por Dios, no por la iglesia, por los diáconos, por los ancianos, no, aprobado por Dios, que traza bien y divide la palabra de verdad, ¿verdad? Así conocimos un pastor hace muchos años, ¿verdad? Que le hacemos una pregunta, porque apenas nosotros sabemos las cosas de Dios, y le hacemos una pregunta y decía, el otro domingo te respondo. Y luego el otro domingo venía y nada más te tenía unas citas. Decía, ve esta cita, lee esta cita y lee esta cita. Entonces le digo, pues no me respondió mi pregunta. ¿Qué clase de ministro es ese? Entonces, el ministro del nuevo pacto
es muy importante. ¿Qué es ministro? Ministro es trabajador de Dios. El ministro es el que predica. El ministro también puede ser el que toca la guitarra. Es ministro porque está haciendo un trabajo, está tocando la guitarra. ¿Qué es ministrar? Ministrar no es que el pastor te ore por ti. No, eso se llama orar. Ministrar no es que el pastor te agarre la cabeza y te caigas como ficha de dominó, tampoco. El ministrar es que el pastor predique la palabra de Dios, que enseñe la palabra de Dios, que la espada del Espíritu te haga redarguir, ¿va? Que no complaciendo a los hombres, sino complaciendo a Dios. Eso es ministrar. El músico cuando toca la guitarra, toca música. No el músico te ministra a ti, porque muchas iglesias dicen, deja que la música te ministre. Eso es mentira, porque la alabanza es para Dios, no es para ti. Entonces, el guitarrista nada más trabaja tocando la guitarra, ministra las canciones que los otros cantan, pero las canciones se las cantan a Dios. No están ministrándolo, porque hoy el término ministrar lo quieren hacer como muy místico, muy sobrenatural, ¿va? No, eso es mentira, ¿va? Que tú no le das cavidad al Espíritu Santo. Así me dijo una mujer hace muchos años. Le digo, ¿cómo que no le doy cavidad al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la palabra de Dios. Efesios 6:17 dice que es la espada del Espíritu. ¿Ah? Si tú sabes la palabra de Dios, estás lleno del Espíritu Santo. No estás lleno místicamente porque crees que tienes dones y cantidad de cosas. Y ser ministrado es escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que ministra, no el que está enfrente, no el ministro. El ministro solamente repite lo que dice Dios. Entonces dice características del obispo o del pastor del nuevo pacto, ¿va? Irreprensible, marido de una sola mujer, hijos fieles, no acusados de disolución sus hijos, ¿verdad? Entonces dice que marido de una sola mujer. El ministro del nuevo pacto no puede ser mujer porque tiene que tener una esposa, ¿verdad? Dice Tito 1:7, irreprensible, mayordomo de Dios, no soberbio, no iracundo, no vino, no ganancias deshonestas, ¿verdad? 8, hospedador, templado, justo, santo, retenedor de la palabra, fiel como ha sido enseñado. Eso es lo más importante, retenedor de la palabra, fiel como ha sido enseñada. ¿Por quién? Por el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, Romanos 11:13. Eso es lo más importante, la doctrina. No una doctrina falsa, una doctrina de demonios, una doctrina diluida, una doctrina agregada. ¿Ah? Nosotros como iglesia tenemos que estudiar siempre de Romanos a Filemón y también Hebreos, porque es una carta de Pablo. Son 14 libros que tenemos que leer. Ya cuando usted se sepa esos 14 libros, ya se pueden leer todo el Antiguo Testamento y los Salmos y todo, entonces ya les va a entender más. Pero si usted no se sabe bien de Romanos a Filemón, entonces se va a hacer bolas, porque esa es la doctrina que se encuentra para la iglesia. Esa es la sana doctrina, ¿verdad? Seguimos adelante, 1 Timoteo 4:6, dice, propusieras estas cosas, serás un buen ministro, Timoteo, serás un buen trabajador de Dios, ¿verdad? De Jesucristo, creado en palabras de la fe y la buena doctrina, la cual has alcanzado, ¿verdad? Alcanzado, ¿verdad? En algunas Biblias pusieron que hayas tenido, ¿va? O hayas hecho, no, has alcanzado las sanas palabras de nuestro Dios Jesucristo para su iglesia, ¿va? ¿Por qué? Porque eso es lo único que te puede criar en la verdadera fe. Porque hay fe falsa, la Biblia habla que hay fe falsa y fe verdadera. ¿Qué te hace pensar que la fe que estás escuchando es correcta? Porque lo tienes que comprobar con la palabra de Dios. En estos últimos tiempos yo estaba leyendo unas estadísticas donde dice que el 95% de las iglesias evangélicas cristianas tienen una doctrina falsa. Imagínense. Imagínense. Hay muchos predicadores en las iglesias, muchos predicadores en YouTube, pero pocos contados los que predican la sana doctrina. Contados, ¿verdad? Y dice 3:5, 2 Corintios 3:5, no que seamos suficientes, ¿va? Nosotros mismos. Yo no soy suficiente, yo mismo, ¿va? Dice, a pesar de alguno de nosotros mismos, algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia está en ¿quién?
en Dios. Ningún ministro puede ser suficiente si no traza y divide bien la palabra de verdad. Porque la suficiencia no se encuentra en él, en los años que fue a estudiar, en el colegio, en el seminario, en la universidad, etcétera, etcétera. Que la mayoría de ustedes, si usted no sabe, la mayoría de predicadores que usted ve en la televisión, que tiene su estadio, y que esos predicadores estudiaron comunicaciones, no estudiaron teología, para que escuche la gente y diga, me gustó cómo el pastor habló de bonito. Pero la palabra de Dios no es para que te suene bonito. ¿Sabe lo que significa predicar? Predicar significa empujar la espada. Y si te empujan una espada a ti en tu vientre, vas a decir, ay, qué bonito. No, te va a doler, te va a redarguir. Va a decir, sí, estoy mal, estoy regándola, no debo de fornicar, no debo de pecar, no debo de hacer esto, no debo hacer el otro, no debo dar falso testimonio. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos que el ministro usa la espada para que nosotros nos confronte nuestro pecado y la palabra de Dios nos limpie cada día más para que nosotros seamos mejores instrumentos para Dios, ¿verdad? De eso se trata, predicar la palabra de Dios. Dice una joya de las Escrituras, Efesios 3:7, el cual yo fui ministro según el don de la gracia de Dios que a mí ha sido dada por la operación de su poder. El poder no está ni en Pablo, ni en Juana, ni en Chana, el poder está en Dios, en la palabra correcta, la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice 2 Corintios 3:6, seguimos con el versículo principal, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Entonces, ¿por qué muchos ministros no predican el Nuevo Testamento? Predican más del Antiguo Testamento, predican más de Moisés y que de Josué y que de Amos y del profeta no sé quién. Nosotros hemos ido a muchas iglesias que no predican el Nuevo Testamento, predican más de otras historias, cuando debemos enfocarnos en el Nuevo Testamento, porque el ministro del Nuevo Pacto tiene que hablar del Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice el Antiguo Testamento, Éxodo 24:8, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, ese es otro pacto, ese es el Antiguo Pacto, nosotros estamos bajo el Nuevo Pacto, Jesús estableció el Nuevo Pacto cuando él alzó su copa y dijo, esta es la sangre del Nuevo Pacto que será entregada por todos vosotros, ¿verdad? Haced esto en conmemoración mía. Pero Moisés también regó la sangre en el pueblo, hizo el pacto Shalom. ¿Por qué? Para que obedeciera los mandamientos del Señor, la ley mosaica que ellos estaban esperando del Sinaí. Entonces, el Antiguo Testamento es muy diferente al Nuevo Testamento. Entonces, un ministro del Nuevo Pacto no se tiene que hacer bolas con el Antiguo Testamento. ¿Qué es bueno leer el Antiguo Testamento? Sí, porque es palabra de Dios. Pero no te tienes que hacer bolas. Por ejemplo, hay una cita en Josué 1:9 que dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Tengo que ser valiente, tengo que ser valiente, tengo que ser valiente. Y en el Nuevo Testamento me dice que ya soy valiente, que Dios no me ha dado un espíritu de temor. Entonces, ¿a quién le creo? Entonces tengo que dividir bien la palabra de Dios y creer lo que dice el apóstol Pablo para la iglesia. Ya soy valiente. No tengo que esforzarme para ser valiente, porque Él ya nos ha comprado, nos ha hecho. Él ha derrotado la muerte por mí. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, de lo que ha de venir me podrá separar del amor de Cristo. Entonces ya soy un ganador, dice la Biblia en Romanos 8, soy más que vencedor en Cristo Jesús, ¿verdad? En el Antiguo Testamento esperaban al Mesías prometido. El Mesías prometido vino, predicó a los judíos, lo rechazaron y murió en la cruz, y ahora nosotros creemos lo que él hizo en la cruz, ¿verdad? Dice Jesús, va, tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, o de la copa de mi sangre, de la alianza nueva y eterna, del nuevo pacto, porque somos ministros del nuevo pacto, ¿va? ¿Verdad? Pero muchos predican a Jesús, ¿va? Muchos predican, no, Jesús dijo en Marcos, Jesús dijo en Juan, Jesús dijo en Mateo, Jesús dijo en Lucas. Muchas iglesias tradicionales aquí en los Estados Unidos y alrededor del mundo dice que Jesús a veces Jesús no le está hablando a la iglesia, porque Jesús no solo era el Salvador para el pueblo de Israel, él vino a los judíos, vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. También
Jesús profetizaba de lo que iba a pasar en el milenio. Entonces, muchas veces, si no conocemos escatología o no sabemos las doctrinas para la iglesia, no sabemos realmente qué está diciendo Jesús, ¿verdad? No porque Jesús lo diga, lo vamos a hacer. A ver, ¿qué tal cuando Jesús dice, si tu ojo peca, sácatelo? Ahí no se lo sacan el ojo, ¿ah? Y si tu mano peca, córtatela. Ay, tampoco me la corto, ¿ah? Y el Hijo del Hombre va a descansar afuera y su cojín va a ser una piedra. Nadie lo hace. ¿Por qué? Porque nada más agarran parte de lo que dice Jesús. Pero él está hablando proféticamente en el milenio, en la tribulación para el pueblo de Israel, porque Jesús vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Y él murió para que todos fuésemos salvos. Dice en Hebreos 9:16, porque donde hay testamento hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga ¿quién? La muerte del testator. Entonces, Jesús cuando muere empieza el Nuevo Testamento. No en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, hasta Mateo 27, 28 cuando Jesús muere, Marcos 16 cuando Jesús muere, empieza el Nuevo Testamento. ¿Se fija? Dice, porque el testamento es confirmado con los que son muertos. Es como si yo voy a ver a mi abuelito y digo, vengo por tu testamento, abuelito, y mi abuelito me dice, pues todavía no me muero. No puedo, un testamento no es válido hasta que se muere la persona. Hasta que murió Jesús en la cruz, el Nuevo Testamento empieza. Dice, porque el testamento es confirmado con los que son muertos, de otra manera no es válido, entre tanto el testator vive. Cuando Jesús caminó sobre la faz de la tierra 3 años y medio, ese no es el Nuevo Testamento, es el Antiguo Testamento, y muchos no lo saben. ¿Por qué? Porque los libros del Nuevo Testamento están juntos con esos libros. Pero no quiere decir que sean para el Nuevo Testamento. Muchas de las cosas que dice Jesús no son para nosotros, o es para el milenio, o es para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso tenemos que ser ministros del nuevo pacto. Estamos en la era de la iglesia, ¿verdad? Más de 2000 años estamos esperando al Señor que nos rapte, que venga a su segunda venida. Y dice Romanos 11:13 que nuestro apóstol es el apóstol de los gentiles. Entonces vemos el versículo principal, dice, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, no de letra. No quiere decir que no de las epístolas paulinas, no quiere decir eso. Quiere decir no de las leyes de Dios, no de las leyes mesiánicas, no de las tablas de Moisés. No de eso está hablando el apóstol Pablo. Dice, comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros, según de Corintios 3:1, dice, tenemos esa necesidad como algunos, o necesitamos nosotros cartas de recomendación, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba muy enojado con la iglesia más carnal que había en esos entonces. Bueno, había otra más carnal, la Odisea, que ni siquiera se apareció esa epístola porque ellos cambiaron la palabra de Dios y Dios la destruyó, si usted no lo sabe. Pero los corintios eran carnales de carnales, ¿va? Ahí en vez de servicio tenían carnaval, con eso les digo todo. Entonces, dice, ¿qué necesito yo? Una carta de recomendación, que Dios me llamó, que yo soy su apóstol, ¿qué es lo que yo necesito? Si yo estoy aprobado por Dios, dice, mi carta de recomendación no soy yo, no son los otros apóstoles que me señalaron o me ungieron la cabeza, no, mi carta de recomendación son ustedes mismos. Mi carta sois vosotros, porque la ley de la fe ya la tienen escrita en los corazones, porque ustedes están haciendo las cosas de Dios por voluntad, ¿verdad? Dice 2 Corintios 3:3, por cuanto es manifiesto que vosotros sois la carta de Cristo. Toda la iglesia somos cartas de Dios, ¿verdad? Ministrada por vosotros, escrita no con tinta, ¿verdad? Sino con el Espíritu de Dios, no en tablas de piedra, no como dice que la letra mata, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en el corazón, porque la ley se ha puesto en nuestro corazón y nosotros queremos placer a Dios por el agradecimiento tan grande que Él murió por mí en la cruz cuando yo debería haber muerto en ella. Dice, el cual también nos ha hecho también ministros suficientes del nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu. De espíritu, ¿va?
No de los 10 mandamientos, no de letra, sino de espíritu. ¿Y quién le dijo a Pablo que escribiera eso? El Espíritu de Dios. Somos ministros del Espíritu de Dios, de Romanos a Filemón. Lo que es para la iglesia, lo que nuestro Señor Jesucristo dejó a Pablo para su iglesia. Si vemos Gálatas capítulo 1 del 11 en adelante, nos dice cómo él recibió esa revelación. No por los otros apóstoles, no por porque fue a la escuela de los fariseos, no, la recibió por el mismo Jesucristo, el apóstol Pablo. Lucas 16 dice, por eso no hay profetas. ¿Quién lo dice eso? ¿Pablo? No, lo dice el mismo Dios. Dice la ley de los profetas hasta Juan. Hasta Juan, mi primo, hasta Juan el Bautista, ya no hay profetas. Desde entonces el reino de Dios es predicado y todos hacen fuerza para entrar en él, ¿va? Porque los judíos tenían que hacer fuerza para entrar en él, porque ellos tenían que arrepentirse y bautizarse para recibir el Espíritu Santo. Dice Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? Excluida queda ¿por cuál ley? ¿Por cuál ley? ¿De las obras? ¿De las tablas de piedra? No, sino por la ley de la fe. ¿Se fija? Hay 3 leyes. Así muchas personas en Facebook, adventistas, ponen barbaridad media, disparate y medio y ni siquiera saben que hay 3 leyes porque no han leído su Biblia. Hay 3 leyes, ley mosaica, ley de los profetas y ley de la fe. Nosotros hacemos la ley de la fe porque nos nace hacerla. Pero si no la hacemos, no hay ninguna consecuencia. Solamente Dios nos va a disciplinar, pero no perdemos la vida eterna, no perdemos el cielo. Esa es la única consecuencia de que Dios nos va a disciplinar. Dios va a romper tu comunión contigo, porque el pecado aleja a Dios y aleja de la comunión. Entonces, no saben eso, ¿va? Y dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley. Entonces, ¿cómo una ley te puede librar de la otra? Porque hay 3 leyes, ¿va? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿va? Porque dice que nadie cumplió la ley mosaica. El único que cumplió la ley mosaica fue Jesús. Dice en Santiago, en Jacobo, que si tú infringes un punto de la ley para los sabatistas, ¿ya? Dice que ya la infringiste toda. Así me dijo un sabatista, dice, ustedes no se reúnen los sábados. Le digo, ¿y tú sí te reúnes los sábados? Dice, sí, dice, ¿a qué horas es tu servicio? Dice, a las 8. Digo, entonces estás mal porque los judíos se reúnen desde el viernes a las 6 hasta las 6 de la tarde. Ese es su sabbat. Pero quieren hacer la ley a su manera como ellos quieren hacerla, y no es así, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Dice por ejemplo, si usted ve a un sabatista, dile, ¿qué clase de ropa traes? Tú dices que haces la ley. No, que traigo esta camisa de nylon y algodón. Digo, pues, eso es pecado. Tú no puedes traer camisa de 2 hilos, dice la Biblia, ni de hilos mezclados. Eso es lo que dice la ley. Tiene que ser toda tu camisa de algodón o toda tu camisa de nylon, pero no puedes tener hilos mezclados. ¿Verdad? Porque no saben la palabra de Dios. Nada más saben lo que su falso ministro les enseña. Entonces, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata. Porque toda la ley de Moisés mata. Nadie la cumplió. Nadie cumplió la ley de Moisés, excepto Jesús. Nadie. ¿Verdad? Mas el Espíritu vivifica. Dice Gálatas 3:10, porque todos los que son bajo las obras de la ley están bajo. Entonces, si un sabatista te dice, nosotros hacemos la ley, la Biblia dice en Gálatas 3:10, tú estás bajo maldición. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Escrito está, maldito todo aquel que permaneciere todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y Gálatas 3:10 dice, más que por la ley ninguno se justifica o acaba la enemistad con Dios, delante de Dios. Es manifiesto que el justo por su fe vivirá, por creer lo que Jesús hizo en la cruz. Y Gálatas 3:12 dice, la ley no es de la fe. La ley no es de la fe.
Antes el hombre quisiera, vivirá en ellas. Nos especifica el apóstol Pablo que la ley que está hablando no es de la fe, es la que mata. ¿Ah? Dice Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque la ley era una maldición. Dios fue al monte Sinaí y le dijo, Moisés, aquí están los 10 mandamientos bien fáciles, y todo el pueblo dice, nosotros lo vamos a hacer, nadie la hizo. 10 mandamientos fáciles, nadie los hizo, nadie. ¿Para qué Dios les dio 10 leyes que los israelitas no iban a cumplir? Porque les quería restregar en su cara que ellos no podían cumplir la ley por sí mismos, que necesitaban a Él dentro de Él para que ellos les naciera hacer las cosas buenas. Porque escrito está, maldito. Ministerio del nuevo pacto, 2 Corintios 3:14, más las mentes de ellos fueron cegadas. Todas aquellas personas que ven el Antiguo Testamento, que piensan que tratan de hacer el Antiguo Testamento, que tratan de judaizar, tienen sus mentes cegadas, porque hasta el día de hoy queda el mismo velo sin ser quitado en la lectura del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, ¿verdad? Porque nosotros somos ministros del Nuevo Pacto, el cual el velo es quitado únicamente en Cristo. ¿Por qué el velo es únicamente quitado en Cristo? Porque el Espíritu Santo nos trae luz, ¿verdad? Luz a nuestro entendimiento y a nuestra mente. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, va por muchas iglesias tradicionales, muchos ministros que no son ministros del Nuevo Pacto, ¿va? Que son fraudulentos, dice, el velo está sobre ellos, en el corazón de ellos, en su mente de ellos. Dice 2 Corintios 3:16, ministros del Nuevo Pacto, empero cuando se conviertan al Señor, cuando crean lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, que crean en el Evangelio de todo corazón, dice, el velo se les será quitado y habrá luz en su entendimiento y podrán saber las escrituras correctamente y sabrán qué es ser iglesia, ¿verdad? Y no estar judaizando o ser ministros de otra clase, sino ministros del nuevo pacto. Dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es aquel espíritu con mayúscula, donde el espíritu del Señor está, ¿verdad? Donde el espíritu del Señor, allí hay libertad, ahí hay libertad. ¿Por qué? Porque nos hace libres. ¿Libres a qué? Libres a la mentira. Libres al mal entendimiento, libres a este mundo que está bajo el maligno, libres al padre de mentira, ¿verdad? Libres, ¿va? Pero yo veo que muchas iglesias que donde judaicean, que tienen obreros fraudulentos, falsos pastores, profetas y apóstoles, no hay ninguna libertad, aunque ellos canten libres, no hay ninguna libertad, están atados, están manipulados, ¿verdad? Pero nosotros todos, con cara descubierta, cada uno de nosotros, la gloriosa iglesia, con cara descubierta, mirándonos a un espejo, nos miramos la Biblia como un espejo, a la gloria del Señor, somos transformados a la imagen en gloria por el Espíritu Santo. Nosotros nos estamos dando cuenta que ya no nos gusta hacer aquellas cosas, que queremos hacer la ley, no porque sea la ley mosaica ni la ley de los profetas, sino la ley de la fe que está escrita en nuestros corazones, ¿verdad? Dice la joya de la Escritura, 1 Timoteo 4:1, empero el Espíritu dice expresamente, el mismo Espíritu de Dios lo dice, que en los postreros tiempos algunos apostatarán, se desviarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. ¿Te pueden engañar con la Biblia? Claro que sí. ¿Te la pueden barajear? Claro que sí. Por eso tú tienes que escucharla con los oídos de nuestro Señor Jesucristo, para que todo lo que digan es para la iglesia, no es para otras cosas. Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aunque se oiga muy bonito que hablen de Dios, que esto, que el otro, que Dios te ama, si no es doctrinal, si no es para la iglesia, es una doctrina de demonios. Dice Mateo 7, ¿verdad? 21 en adelante. Dice, Señor, hicimos grandes milagros. Señor, sanamos enfermos. Señor, sacamos hasta los demonios. Dice Jesús, nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no están en la doctrina correcta, ¿verdad? No son ministros del nuevo pacto. 1 Timoteo 4:2, ministros del nuevo pacto, con hipocresía hablarán, quitaron en muchas Biblias, ¿verdad? ¿Qué hablarán?
Mentira. Aunque te hablen de Dios, son mentirosos, ¿verdad? Si alguien me dice, yo soy apóstol, tú eres un mentiroso. Si me dice, tú eres un profeta, tú eres un mentiroso, porque yo ya he leído la Biblia y Dios establece claramente que esos ministerios ya no están, teniendo cautelizada su propia conciencia. Ellos solo mismos se engañan. Eso se le llama contumaz, ¿va? Contumaz quiere decir que ellos creen que están ciertamente lo correcto cuando están en un error, cuando es mentira lo que ellos viven, ¿va? Ministerios del Nuevo Pacto, dice 1 Timoteo 4:7, mas tú, Timoteo, mas tú, ministro del Nuevo Pacto, mas tú, iglesia, dice, desecha las fábulas profanas y viejas, que no te digan cómo judaizar, que las primicias, que los diezmos, nada de esas cosas, ¿verdad? Mejor ejercítate en la piedad. La piedad es la cercanía y de la dependencia directa de Dios. No hay mayor piedad que la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo glorioso de Cristo. Y Él es la cabeza de la iglesia. Esa es la piedad. No es como nosotros los hispanos tenemos a decir, ¿verdad? Ten piedad por fulano de tal. Eso es un error de vocabulario, porque piedad significa cercanía y dependencia directamente de Dios, y la única cercanía y dependencia de Dios en este mundo es la iglesia gloriosa, no el pueblo de Dios, la gloriosa iglesia. Dice 1 Timoteo 4:13, entre tanto que vengo, ocúpate de leer, ¿verdad? Estudiar, exhortar. ¿En qué? Lo más importante. En algunas Biblias pusieron enseñanza, no, doctrina, que es lo primordial, ¿verdad? Dice, preséntate como obrero probado por Dios, ¿verdad? En 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda palabra es inspirada de Dios para lo más importante, para la doctrina. 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en esto. Nunca te salgas de la doctrina que es para la iglesia. Nunca te salgas de la sana doctrina, porque si así lo hicieres, a ti mismo te salvarás. No porque Timoteo se pueda salvar solo, no, porque si él está predicando lo correcto, él es ministro del nuevo pacto y está hablando las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y está hablando lo que él fue entrenado por Pablo, él está salvo porque está hablando lo correcto y puede salvar a los que te oyeren. Pero hay una solución, ¿verdad? La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él vino a morir por cada uno de nosotros para que nosotros no fuésemos engañados. Y dice el versículo principal, ahora ya lo podemos entender, ¿verdad? 2 Corintios 3:6 dice, el cual también nos ha hecho, ya somos hechos ministros suficientes, no competentes, como pusieron en algunas Biblias corruptas, no, suficientes del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, ¿va? No de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica, ¿va? Porque más el justo vivirá por la fe, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que amar los guardamentos, como dice en Juan 14:15, ¿a qué se refiere? No a los mandamientos de la ley, sino la ley de la fe, la ley que dejó Jesucristo para su gloriosa iglesia, ¿va? Que no te agarren en curva, ¿verdad? Dice la joya de la Escritura, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Dice 1 Tesalonicenses 1:5 que nosotros no nos llegó el evangelio simplemente en palabrería, sino con el poder del Espíritu Santo, con el poder y mucha certidumbre, ¿verdad? Y las buenas nuevas de salvación se encuentran en 1 Corintios 15 del 1 al 4, ¿verdad? Que todas nuestras predicaciones la predicamos porque los ministros del nuevo pacto somos llamados a predicar el evangelio, no solamente hablar del evangelio, a predicarlo, que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dice en Romanos 3:25 que Él se puso en nuestro lugar como propiciación de nuestros pecados y tenemos que tener fe en su sangre preciosa. Nos dice Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre, por eso Él derramó su vida para darnos vida eterna. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú crees de todo corazón en este momento lo que Jesús hizo en la cruz, serás sellado por el Espíritu Santo, pasarás a la familia de Dios y sobre todo serás un buen ministro del nuevo pacto. En el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.